yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno según su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba cada mañana ofreciendo holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Hagamos una breve oración. Amado Dios, Rey de los cielos, Rey del universo, que por tu palabra, Señor, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, en el mar y todo lo que en ellos existe. Bendícenos con esta tu palabra, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Bueno, quiero compartir un mensaje de Dios para cada uno de nosotros y en especial para los padres. Y yo he titulado esta escritura con el tema de padre. Y lo hice de manera acróstica. De manera acróstica quiere decir que pongo la palabra oriental. Padre. Entonces, en cada una de las letras sacamos un título. Y el primer título, en la P le ponemos protector, en la A le ponemos amable, en la D determinado, en la R responsable y en la E estable. La palabra padre es un autor, un inventor, un creador, alguien que tuvo uno o más hijos. Amén. Bueno, y hablando del primer título, estamos hablando de protector. La palabra protector quiere decir defensor, guardián, ayuda, favorecedor, intercesor y benefactor. Otras definiciones lo dicen valedor, patrocinador o padrino, alguien que ayuda. Y pensando yo en esto, vi de estas características precisamente en Job. No vamos a hablar ni de su esposa ni de sus hijos, vamos a hablar más de Job. Entonces, Job para mí era este hombre protector, guardián, que protegía, que ayudaba y que bendecía a sus hijos. Job bendecía y protegía a su familia, tanto que tenía, por supuesto, lo suficiente, porque una persona, un padre debe de esforzarse por tener lo indispensable en el hogar. Hoy en día pareciera que todo quiere estar en contra de la normatividad y de los principios de la palabra de Dios, pero nunca podrá el ser humano cambiar o modificar lo que Dios ya estableció. Y cualquiera que lo haga se va a equivocar y va a fracasar tarde o temprano. Job era un hombre muy rico, porque por supuesto era trabajador. Y como dice el primer versículo, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No malgastaba sus recursos, los sabía invertir muy bien. Sabía sustentar, alimentar, dar de comer y de beber y de vestir y de calzar a su familia, a sus trabajadores, a su entorno. Era una persona que sabía proteger lo que estaba a su lado. Todos los de su alrededor, todos los de su contemporanea venían a él y se sentían cobijados, se sentían bien con Job, cuanto más su familia. Por supuesto que Job era una persona
altamente protector de su familia. Y protegía a su familia, cuidaba cómo pensaban sus hijos, cómo hablaban y cómo actuaban. Cada día, dice, cuando se terminaba la fiesta que ellos hacían, porque les daba para que la hicieran, él recurría aún, no solamente de defender a sus hijos y a su familia de la gente que lo rodeaba, sino de su mismo Creador y Padre Celestial, ofreciendo sacrificios que en aquel entonces era el medio para acercarse a Dios y para mostrar su temor y su amor a Dios. Él decía: pido, Padre, por mis hijos, no sea que en su fiesta y en su alegría, en su entusiasmo, hayan ellos pensado mal contra ti, hayan blasfemado contra tu divino nombre. Entonces protegía a su familia. Pero un padre, además de ser un protector y un proveedor, también debe de ser amable. Es cierto que como padres, alguien decía que debemos de tratar a los hijos como padres, porque hoy en día pareciera que los hijos no ven a los padres como tales. Hay sus cursos, sus ciclos, hay su niñez, hay su adolescencia, su juventud y su edad adulta. Mientras ellos son niños, tenemos que aprender a enseñarles a que somos sus padres y que nos deben de respetar y que nos deben de obedecer. Que cuando les digamos sí es sí, cuando les digamos no es no. Que tengan muy claro, muy definido el respeto y la obediencia a sus padres. Cuando estos en su niñez lo ven de esta manera, cuando sean jóvenes y adultos, podemos ser amigos, pero ya jamás le faltará el respeto, porque ha aprendido en su niñez a que debe respetar a su padre. Pero primero enseñarle que es su padre y después que es su amigo. Ser amable implica que es una persona agradable, educada, afable, atento y cortés. Otra definición dice que posee empatía, humildad, paciencia, generosidad, respeto, control emocional. Hay ocasiones en que perdemos el control, perdemos la generosidad, y muchas veces nuestros hijos buscan amigos fuera del núcleo de la familia porque no han encontrado allí un respeto y un amigo. Primero es el respeto y después viene la amistad. Cuando los hijos no ven en nosotros alguien en quien confiar, van a buscar en otro lugar, y eso no nos conviene. Debemos de aprender a ser amables. Ya les corregimos de niños, ya utilizamos el cinturón, la vara, no sé qué otra cosa, pero ahora debemos de utilizar las palabras, el cariño, la confianza, la amabilidad. Que ellos sientan. ¿A quién más puedo ir? Como dijera el apóstol Pedro hablando de Jesús cuando dijo: ¿te molesta? Puedes irte si gustas. Dijo: no, Señor, ¿a dónde voy? Solo tú, y en ti encuentro palabras de vida eterna. Que los hijos puedan decir: pero ¿a dónde voy, papá? En ti, contigo tengo todo. Que pueda haber ese sentir. Número 3. Determinados. La palabra determinado es una persona que posee metas claras y que las persigue con todas sus fuerzas. Otra definición dice: es una persona que se decide
a cuidar de lo que piensa, de lo que habla y de lo que hace, con claridad, determinado. Sin duda alguna que Job era una persona determinada, que había vivido, que era una persona que ayudaba a sus contemporáneos y que sin duda una persona famosa, adinerada, popular. No solamente los amigos se le acercan, incluso las mujeres. Pero él tenía muy claro esto. Dijo: he hecho pacto con mis ojos, cómo mirar a las doncellas, cómo mirar lo que no me corresponde, cómo mirar lo que no es mío. Tenía muy claro, como dijera el Señor a través del apóstol Pablo, cuando dice: como Timoteo, debes de ver a los mayores que tú, míralos como padres. Ten muy claro esto. Respétalos como tales. A los que son de tu edad, míralos como hermanos. Y a los menores que tú, míralos como hijos. Tenía muy claro Job. Una persona que está conectada con Dios tiene muy claras sus razonamientos, sus pensamientos, sus palabras y su comportamiento. Sin duda que él aconsejaba a sus hijos, y la misma palabra de Dios en su libro dice que Job cada día estaba pendiente de sus hijos, porque temía que un día sus hijos se equivocaran contra su creador y les fuera mal. ¿Y sabe qué? El enemigo destruye las torres más altas, empezando por las partes más débiles. Y eso fue lo que sucedió en el caso de la familia de Job. Aun cuando él, y yo quiero decir esto, un breve mensaje para todos como hijos que en algún momento tuvimos a nuestros padres o que los tenemos aún todavía. Cuando nosotros nos volvamos rebeldes contra nuestra autoridad y nuestros padres, posiblemente no nos va a ir bien. Y cuando aparezca que nos va bien, es para arrastrarnos el diablo a lo más terrible y a lo más oscuro y a lo más terrible. Mucho cuidado. Responsable. Ser responsable es una persona que es consciente de sus obligaciones y actúa y está donde debe de estar. Porque habemos muchos, como decían en mi rancho, candiles de la calle y oscuridad de la casa. Andamos muy bien con todo mundo, menos donde deberíamos de estar. Somos generosos y queremos quedar bien con todo el mundo, aunque quedamos mal con quien deberíamos de quedar bien. Ser responsable es una persona que posee cuidados y atenciones muy contundentes. Cómo pienso, cómo hablo y cómo actúo. El pensamiento nos lleva a un destino. Primero lo hablamos, primero lo pensamos, después lo hablamos, después lo actuamos, y ese comportamiento nos lleva a un destino. Si usted piensa, si usted lee la palabra de Dios, empezará a pensar bien. Si usted empieza a alimentar su mente de cosas perversas, empezará a pensar mal, empezará a hablar mal, empezará a actuar mal, y su destino, bíblicamente hablando, será el infierno. Pero si usted empieza a leer la palabra de Dios, empezará a responder su memoria de acuerdo a esa palabra, y empezará a pensar bien, a hablar bien, a actuar bien, y su destino será el reino de Dios. Pero además de ser responsable, debe de ser estable. La palabra estable
significa que es una persona que mantiene inmovilidad, inalteración, que está en el mismo lugar, en el mismo estado, en la misma situación, en la misma manera emocional, estable, que se mantiene sin peligro de caer, de cambiar y de desaparecer. Quiero decirles algo: no podremos tener autoridad sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, si nosotros estamos mal. Si no hay estabilidad en la cabeza, el cuerpo se destruye. Y quiero decirles esto: el pez nunca se echa a perder por la cola, es por la cabeza. Los hogares serán estables cuando los padres seamos estables. Cuando ellos vean esa estabilidad, esa inmovilidad, ni siquiera duda de que mi padre puede cambiar, que puede fracasar. Confiable. Siempre cuando yo hablo de esto me imagino: ¿quién de los seres humanos duda de que el sol el día de mañana no sale? Ni siquiera pensamos en eso porque sabemos que va a salir. Y aunque esté nublado, decimos: ahí está el sol. Una persona estable es así. No es como dice un dicho por ahí, que es como la carabina de Ambrosio, que apunta para un lado y le da para el otro. El hombre de Dios debe de ser auténtico, debe de ser real, debe de ser íntegro. Y quiero decirles esto: hay mucha diferencia entre la honestidad y la integridad. La honestidad habla de lo que la gente ve acerca de mí, pero la integridad habla de lo que mi conciencia me dice. Yo puedo ser honesto delante de ustedes, pero en mi privacidad puedo ser un perverso. Y eso Dios lo ve y Dios lo sabe. Cuento una anécdota que contaba para explicar un poquito más. Se habla de una persona que vendía pollo frito y iba a surtir y compró 5 cajas de pollo crudo para hacer para guisarlo, hacerlo en su negocio. Y cuando él compró 5 cajas y le dieron 7. Cuando le dieron 7, él dijo: voy y regreso estas 2 que no son mías. Fue y la regresó. El dueño de la empresa dijo: este hombre es honesto, por lo tanto yo pago una página del periódico para publicar que todavía hay gente honesta. Pero este hombre no quería salir en la foto, no quería dar comentarios, y lo llama en privado el gerente y le dice: ¿por qué nos privas de notificar y de publicar la honestidad que hay en ti? Dice: porque la mujer que viene conmigo no es mi esposa. ¿Sí entendieron? Era honesto aparentemente, pero no era íntegro. No era íntegro. Y Dios lo ve. No podemos dirigir bien a nuestra familia si no podemos dirigirnos nosotros. Primeramente es el número 1 y después es el 2 y el 3 y los que sigan. Si no podemos con nosotros, no podremos con los demás. Job era, dice el versículo 1, era un hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. No había uno en su tierra como él. Y Dios quiere padres que sean responsables. Dios quiere padres que sean protectores, que sean amables, que sean determinados, que sean responsables.
y que sean estables. Amén. Les doy un testimonio bíblico. El rey David, cuando oímos hablar del rey David, se nos viene a la mente un rey llamado por Dios conforme al corazón de Dios. Y sin duda, para mí fue un excelente rey, pero fue un mal padre. Fíjese bien, sus hijos, uno de sus hijos violó a una de sus hermanas, y el otro medio hermano de su hermana, mandó matar a su otro hermano. ¿Por qué? Porque no fue íntegro como persona. Fue un buen rey, pero no fue un buen padre. Y ese defecto y ese error lo llevó a sembrar odio en el corazón de sus hijos, rencor y amargura, y empezaron a hacer cosas terribles por ese resentimiento. Y como ellos no perdonaron a su padre, ellos murieron de manera terrible y espantosa. Cada acción trae una reacción, y nosotros tenemos que cuidar eso. Nosotros debemos de entender que tenemos un Dios omnipresente, que significa que está en todo lugar, que es omnisciente. Quiere decir que Él sabe todo, aún nuestros pensamientos, pero que es omnipotente, que todo lo puede, que es amor, y que a un corazón contrito y humillado no despreciará ni rechazará al Señor. ¿Te has equivocado? Yo también. ¿Has cometido errores? Yo también. Pero podemos ser valientes y ir ante el Señor y decirle: perdóname, Señor. Yo no quiero un juicio para mi vida ni para mi familia. Y Él dice que a un corazón contrito y humillado no lo va a rechazar. El pecado de David era muy grave, pero él tenía foro porque era el rey. Pero la mujer no tenía foro y la pensaba matar el pueblo. Y él dijo: primero me matan a mí, yo defiendo a esta mujer. Tuvieron que el pueblo unirse y hablar con el profeta y decir: ¿qué hacemos? Y el profeta, según el Midrash, según la historia del judío, nos dice que ellos se unieron y dijeron: vamos a pasarlo. En el templo había un lugar, cuando ya lo hicieron, pero siempre había un lugar santísimo donde estaba el arca, donde estaba la ley de Dios, y no se podía tocar. El sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez por año, pero tenía que entrar sin pecado, porque si había pecado, ahí moría. Tenía que entrar amarrado de los pies para sacarlo arrastrando, porque si él moría, ¿quién se atrevía a meterse? Allí metieron a David. La historia nos dice que él allí fue donde recitó, confesó con el Salmo 51, pidiendo perdón, y tenía que abrazar el arca y allí salir. Cuando él entró y hizo eso, salió para afuera y el pueblo no pudo hacer nada, porque Dios lo había perdonado, porque fue sincero ante Dios. Y el resto del pueblo que no lo quiso perdonar, vino una plaga y murieron casi todos aquellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que mi padre se haya portado mal, yo no tengo por qué juzgarlo. Yo lo tengo que perdonar, porque si yo no lo perdono, mi padre tampoco me perdonará a mí. No importa el daño que hayas sentido que te hacen, todo eso es para hacerte más fuerte. Todo lo que nos ocurre, dice la palabra de Dios,
es para bien, conforme al propósito de Dios, a los que Él llama. No importa qué sientas, yo te invito en esta hora. Yo no sé si hay familias aquí, pero me gustaría que allí como estás, si estás al lado de tu familia, ores. Y si hay algo que tengas que decirle como hombre, mujer, perdóname, hijo, perdóname, hágalo. Usted será el bendecido. Y no, la amabilidad no quita lo valiente, al contrario, lo hace más fuerte. Póngase de pie. Vamos a orar en esta hora y con toda valentía vamos a hacer lo correcto. Si tenemos que pedir perdón a Dios porque nos hemos equivocado, vamos a hacerlo. Nosotros seremos los bendecidos. Cierra tus ojos y oremos. Si crees que has sido un mal padre, pídele perdón a Dios y tu vida cambiará. Puede ser diferente de hoy en adelante. Cierra tus ojos. Amado Dios, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de su presencia, pidiéndote perdón, Señor, porque nos hemos equivocado, Señor. Todo el mal que ha venido a mi vida, a mi familia, yo he sido el culpable, Padre. Perdónanos, Señor. Pero tú dices en tu palabra y me enseñas que si yo te pido perdón, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Bendice las familias, Señor. Tú sabes que somos polvo. Tú sabes, Señor, que somos débiles. Pero tú nos puedes levantar. Tú que comenzaste, Señor, la buena obra, perfecciónala hasta la venida de Cristo Jesús. Te lo rogamos, Padre amado. Sí, extiende tu mano. Si tienes a tu familia, tienes a tus hijos a tu lado, tú como padre tienes una grande responsabilidad. Puedes acercarte a Dios, tomar el nombre de Dios para poder bendecir a tu ser querido. Toma el nombre de Dios. Bendice a tu familia. Tú tienes esa grande bendición, esa oportunidad en esta hora. Bendice a tu hijo. Él necesita la bendición. Él necesita tener un cobijo especial. Toma el nombre de Dios. Has escuchado su palabra. Has escuchado esa palabra de reflexión. Y en esta hora tú puedes ser una bendición. Mi querido amigo, Padre, que estás aquí, bendice a tu familia. Hay una presencia hermosa en este lugar. Bendice, un día orando le dije a mi Señor, bendice Jesús. tú el alfarero y yo el barro soy. Él está aquí. Moldea mi vida Sí, a Jesús. tu parecer Sí, hay corazones y hazme como quieras. tocados, Hazme bendecidos por ese Dios. Él me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Escucha la palabra, escucha el mensaje. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Ahí están esos corazones. Pero en el proceso te
generación será bendita.